somos afortunados en Revista Latente porque en estos pocos programas que hemos transmitido en vivo, pues hemos contado con la presencia de excelentes estudiosos que nos han venido a platicar acerca de diferentes temas y hoy no es la excepción. Quiero, quiero que pasemos al siguiente tema que son los conservadores, pero antes les voy a leer la semblanza del personaje que tenemos hoy como invitado. Y es, de verdad, es todo un personaje. Se trata ni más ni menos que del profesor Francisco Mendoza. Francisco Mendoza es psicólogo de profesión y actualmente es catedrático de psicología clínica a nivel superior. Nuestro invitado es un apasionado de la historia. Gran parte de su vida la ha dedicado a investigar y estudiar diferentes etapas históricas de nuestro país. Es fundador, y les recomiendo muchísimo acudir a este medio de comunicación, es fundador de Urus Radio, que es un medio de difusión donde comparte de manera natural y muy atractiva pasajes de la historia de México. Urus Radio se transmite por varias plataformas. Aquí en nuestra descripción vamos a dejar las ligas para que ustedes también puedan disfrutar de este programa donde nuestro invitado es fundador y hace un excelente trabajo como difusor de la historia de México. Pues es también conferencista, obviamente de historia y de psicología, y también ha dictado sus ponencias en diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en todos los niveles, desde primaria hasta nivel superior. Ha participado como ponente en diferentes asociaciones civiles e instituciones gubernamentales, tanto en México, pero también en el extranjero, y ha sido entrevistado, como es el caso, para diversos periódicos y revistas. Su trayectoria, y fíjense cómo es interesante el invitado que tenemos hoy. Su trayectoria no solo comprende la divulgación de la historia de México, sino además se ha dedicado a la difusión de las artes escénicas a través del taller de teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas, del cual es fundador, es actor, director y productor. Y por si fuera poco, también ha destacado en el deporte como jugador, entrenador y juez internacional dentro del tenis de mesa. Y es un gran honor tener en nuestro programa a Francisco Mendoza, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Francisco. Esta es tu casa. Gracias Ricardo. Te agradezco mucho la presentación. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes en Revista Latente y quiero felicitarlos por esta extraordinaria labor que están iniciando y que yo auguro muchos éxitos y auguro mucha audiencia, seguramente. Y bueno, mis mejores deseos y de nuevo, muchas gracias. Pues con que tengamos el 10% de la audiencia que tienes en Urus, con eso pues estamos bien satisfechos en estos primeros programas. Bien, pues vamos a arrancar con el tema. Es un tema que estoy seguro a ti, Francisco, te apasiona porque tiene mucho que ver con el devenir de la historia en México. Estoy hablando ni más ni menos que del conservadurismo. El conservadurismo mucho tiene relación con los poderes fácticos. Los poderes fácticos, como ustedes saben, pues son sectores de la población que le ponen presión a las instituciones gubernamentales. Estos sectores pueden ser tanto la iglesia como instituciones empresariales, como también los medios de comunicación se pueden convertir en estos poderes fácticos. Pero vayamos un poquito hacia atrás, Francisco. Platícanos, por favor, ¿cuál es el origen del conservadurismo en México? ¿Desde dónde viene todo este merequetengue? Sí, claro que sí, Ricardo. Y bueno, bien vale el tema, todo un análisis histórico. Pareciera que el conservadurismo terminó en el siglo XIX, pero no, el conservadurismo ha continuado, sigue latente, es evidente, y no porque Andrés Manuel lo haya puesto de moda con el término de los conservadores, no es solo eso, sino que es algo que es palpable en todo el devenir histórico de 200 años. Ahí ha estado presente el conservadurismo. Entonces, sí vale la pena ese análisis histórico. Y yéndonos hacia atrás, oficialmente, el conservadurismo nace en 1846
con el Partido Conservador que funda Lucas Alamán, que quitándole, digamos, esa parte de conservador, fue un gran personaje para México, ¿eh? Realmente trajo muchas mejoras a México. Cuando trabajó en el gabinete de Santana, hubo grandes inversiones, grandes proyectos. O sea, no podemos decir que todos los conservadores han sido negativos para México, no lo podemos decir, pero quizás sus ideas tan arraigadas, tan extremas, pues los han manchado en la historia. Pero Lucas Alamán realmente fue un personaje muy importante desde la independencia, desde cronista de la independencia, ha sido un personaje importante y gran parte de la historia de México en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, pues está marcada precisamente por las narraciones de Lucas Alamán, que la parte pues era Bustamante, que era, por así decirlo, el liberal. Entonces, al momento de que leemos a ambos autores, pues sacamos conclusiones. ¿Y de dónde viene? Como historiador te lo comento. Yo creo que la división aquí importante ya existía, y también lo voy a referir, antes de la independencia, pero donde ya vemos palpablemente las diferencias entre conservadores y liberales, podemos decir que es desde el imperio de Iturbide. Desde el momento en que surge el imperio, en que Iturbide y Vicente Guerrero platican, hay un intercambio de cartas fabuloso de Iturbide y de Guerrero, pero curiosamente hay muchas cartas que existen, pero que no se han dado a la luz, que forman parte de una colección privada, que no han querido vender esa colección, de 200 cartas entre Guerrero y Iturbide. No me imagino por qué no quieren compartir este material, pero bueno, ¿cuál fue el trato entre Iturbide y Guerrero para consumar la independencia? La propuesta de Iturbide fue formar una monarquía en México y traer a un español, a un familiar del rey, de Fernando VII, para que gobernara México, ¿sí? Pero México independiente, pero bajo la regencia española. Vicente Guerrero se opone, dice que no, que tenemos que formar una república. Entre ellos platican con este intercambio de cartas que ahorita te comenté y llegan a una conclusión. Vamos a tener una monarquía moderada. Esto es, vamos a mediar. Va a haber un monarca, pero ¿sí? Va a haber un congreso que va a sujetar al monarca, que lo va a controlar. O sea, una monarquía constitucional, por así decirlo, ¿no? Entonces se consuma la independencia, se consuma, pero curiosamente, es más, el día que se firma el acta de independencia, ese día por la tarde se firma el acta y en la mañana Agustín Iturbide le da la orden a Vicente Guerrero de que se presente como capitán o como jefe máximo de la Capitanía del Sur, que abarca lo que hoy es el estado de Guerrero, y lo saca de la Ciudad de México. Y en la tarde se firma el acta de independencia sin que ninguno de los insurgentes la firme, ¿sí? Que estaba ahí Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo, Nicolás Bravo, había muchos insurgentes, pero la cabeza Vicente Guerrero, pues tampoco, nadie la firmó. ¿Quién firma el acta de independencia de México? La firman empresarios, la firman comerciantes, ministros de culto, etcétera. Ellos son los que firman el acta de independencia. No podemos negar que Agustín de Iturbide consuma la independencia. Él la consuma, eso es innegable. ¿Qué más quisiéramos? Algunos que lo hubiera consumado Hidalgo y hubiera tomado la Ciudad de México, o que lo hubiera consumado Morelos, que tuvo la oportunidad también de tomar la Ciudad de México y no lo hizo. No, pero el que la consuma es Iturbide, sí lo hace, ¿sí?
Pero bueno, de pronto Iturbide da un golpe al Congreso, ¿sí? Al Congreso que había surgido para controlarlo, él le da un golpe y lo disuelve y se vuelve, ¿sí?, un dictador. Se convierte en ese momento en un dictador. Él tiene el poder absoluto. Con esto se forma un gobierno centralista. Esto es importante aclararlo, el centralismo con el federalismo. Y ahorita lo vamos a explicar. Se convierte en un gobierno centralista con un emperador que dura unos cuantos meses, poco más de un año, ¿sí? Los liberales empiezan a movilizar y derrocan a Agustín de Iturbide. Y es hasta 1824 cuando podemos decir que con la primera constitución, ¿sí?, o con la constitución del 24, donde se le da un carácter de república, no de imperio, sino de república a nuestro país. Es cuando realmente nacemos como nación, como una república, insisto, anteriormente fuimos un imperio, y ahí está la división. A partir de entonces tenemos azonadas, golpes de Estado, etcétera, donde van a estar peleando estos dos grupos. El grupo centralista, que son los imperialistas, los que buscan que México sea una monarquía, y los liberales, sí, que buscan que esto sea una república, que todos los estados sean autónomos, bueno, tengan esa libertad y que formemos una federación. Y vamos a tener un pleito constante entre ambas fuerzas, un pleito que va a durar muchísimos años. Es más, este pleito es el causante, ¿sí?, indirecto de la pérdida de la guerra contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Increíblemente, y aquí voy a mencionar a uno de los poderes fácticos que ahorita tú comentabas, Ricardo, en 1846, siendo presidente Mariano Paredes, que era un conservador, y sabiendo que viene la invasión norteamericana, de hecho comienza la invasión norteamericana, estando Mariano Paredes en la presidencia, no se atreve a enfrentar a los norteamericanos, y él lo que propone, siendo presidente de México, que traigamos a un príncipe extranjero para que sea una nación extranjera, principalmente España, quien nos defienda de los norteamericanos. Cae el gobierno de Mariano Paredes, sube Valentín Gómez Farías a la presidencia, ya tenemos la invasión encima, ya invadieron Monterrey, tenemos la batalla de la Angostura, pero al mismo tiempo los norteamericanos invaden el puerto de Veracruz. Y aquí es algo increíble, Ricardo, es algo increíble en la historia. Valentín Gómez Farías pide préstamos forzosos, ¿sí?, forzosos, al clero, a la iglesia. No estamos hablando de la fe religiosa. Yo respeto personalmente la fe religiosa de cualquier persona. Estamos hablando del clero como institución. El bajo clero apoyó la lucha por la independencia. Hubo más de 600 sacerdotes que pelearon por la lucha de la independencia, pero es muy distinto al alto clero, los obispos, arzobispos, etcétera, que tenían todas las ventajas, que tenían todos los fueros, ¿sí? Esto va a ser importante, ahorita lo comento por qué. Entonces, Valentín Gómez Farías arma un ejército, ¿sí?, con los préstamos forzosos que hizo del clero, y lo lanza por órdenes de Santana a defendernos de la invasión norteamericana en Veracruz. Lo que hace este ejército es salir de la Ciudad de México y regresarse y darle un golpe de estado a Valentín Gómez Farías, ¿sí?, porque le había pedido préstamos forzosos a la iglesia, y la iglesia está detrás de este movimiento que es conocido en la historia como la rebelión de los polcos. Entonces ellos toman la Ciudad de México, toman el poder, teniendo a los norteamericanos en Monterrey, en nuestros principales puertos, y al mismo tiempo avanzando en Veracruz, que la toma de Veracruz fue sangrienta por completo, fue un crimen lo que cometieron los norteamericanos ahí, porque acabaron con toda la gente, pues, o sea, fue terrible la matanza ahí en el puerto de Veracruz. Pero fíjate, ellos en lugar de defender al país, estaban defendiendo a la iglesia, ¿sí? Cosa curiosa,
Ricardo, y esto también es válido mencionarlo, que en la batalla de Molino del Rey, quienes defienden a México son estos batallones polcos. Ahí cuando se dan cuenta de que, oye, va en serio lo de los norteamericanos, salen y se la rifan y se mueren en la línea. O sea, no podemos quitarles esa parte. En ese momento ellos reaccionan y son los que le ponen el pecho a las balas ante la intervención norteamericana. Pero la iglesia recibe, después de la derrota de Santa Anna, ¿sí? Cerca de Jalapa, recibe con repiques de campana en la ciudad de Puebla a los invasores norteamericanos, por orden del clero y del obispo poblano, ¿sí? Con repiques de campana. Cuando llegan los norteamericanos a la Ciudad de México, que hay una batalla de la que casi no se habla, todo el mundo piensa, cayó Chapultepec y se acabó. No, todavía faltaba la batalla de la Ciudad de México, la lucha que se dio en la garita de San Cosme, en la garita de Belén, en la garita de la Viga, donde inclusive el mismo Santa Anna estaba en los techos de las casas disparándole a los norteamericanos. Bueno, cayó la Ciudad de México, de acuerdo. ¿Dónde acamparon las tropas norteamericanas? En la Alameda Central. Ahí pusieron su campamento los norteamericanos. La Ciudad de México se siguió defendiendo y no había americano que saliera un poquito de su campamento cuando ya lo acuchillaban o lo ahorcaban. O sea, hubo muchos muertos. Hubo más muertos en la Ciudad de México por el pueblo que los agarraba, los atrapaba, que los que tuvieron durante todo el combate de Veracruz a la ciudad. De ese tamaño se estaba defendiendo la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó, Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó? Que la iglesia le permitió al ejército norteamericano cambiar su campamento de la Alameda para irse a la villa de Guadalupe y quedar al amparo de la iglesia para que no fueran dañadas las tropas invasoras norteamericanas. De ese tamaño la traición. Tan es así, podemos hablar más de las traiciones en esa guerra, pero para concluir esta partecita, podemos decir cómo se llaman los tratados donde México le cede la mitad del territorio a los Estados Unidos, los tratados de Guadalupe Hidalgo, porque se firmaron en la villa de Guadalupe Hidalgo, en la iglesia que está atrás, en la colegiata. Ahí se firmaron los tratados donde México le entrega a los Estados Unidos la mitad del territorio al amparo de la iglesia. Recuerden, estamos hablando de la iglesia como institución, no estoy metiéndome con la fe de nadie. La iglesia, como poder fáctico, es quien ha marcado, ¿sí?, esa división entre conservadores y liberales. El lema del Partido Conservador, cuando lo funda Lucas Alamán, fue religión y fueros. Ese era el lema, religión y fueros, porque sentían que perdían el poder que tenían en México, la iglesia. Ahora ya te imaginarás lo que pasa en el 57, cuando se impone las leyes de reforma, la Constitución del 57, que se arma una guerra que está olvidada, Ricardo, una guerra de la que casi no hablamos, que fueron 3 años de guerra, sobre todo en la parte central del país, que nos costó 800,000 muertos, ¿sí?, donde es una lucha impulsada por el clero, impulsada totalmente por el clero, por los conservadores, y que pensamos que se termina en la última derrota de Miramón ante González Ortega, pero no terminó ahí, no terminó en diciembre del 60. Aparentemente se gana la guerra de reforma, pero los conservadores salen de México y se van a Europa. Y en el 62 traen precisamente a los franceses, españoles e ingleses a que invadan el país. Gracias a don Manuel Doblado, a los trámites que hizo, se fueron los ingleses, se fueron los españoles, pero se quedaron los franceses y nos invaden, ¿sí? Y aquí les va una frase histórica, ¿sí?,
del conde de Lorenzés. El conde de Lorenzés, que era, comandaba el ejército francés, que dijo, fíjense bien amigos, tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que os ruego digáis al emperador que a partir de este momento y a la cabeza de 6,000 soldados, soy el amo de México. Fíjense la petulancia del conde de Lorenzés, tal superioridad de raza. Estamos hablando aquí ya de racismo, ¿sí? Claro, el conde de Lorenzés, pues así perdió la batalla de Puebla, precisamente, con sus famosos 6,000 hombres. Zaragoza y la gente los corrieron a patadas, y Puebla tardó un año más en caer, ¿sí? Entonces, vemos aquí el contexto, y es a lo que yo quiero llegar. Esta es una opinión muy personal, Ricardo, es una opinión muy personal, pero yo veo siempre en estos de conservadores y liberales un tinte racista, un tinte xenofóbico, ¿sí? Donde tenemos casos tan representativos, también te lo digo como psicólogo, casos tan representativos, donde pensamos que aquella persona rubia, de ojos de color, es superior a nosotros, ¿sí? Entonces vemos la arrogancia de Maximiliano, ¿sí? La arrogancia de Carlota. Yo lo viví, Ricardo, yo lo viví de muchas primas o conocidas que iban a cumplir 15 años y que todavía decían, yo quiero un vestido como el de Carlota. Así, yo lo escuché muchas veces. Quiero un vestido como el de Carlota, el famoso vestido rosa en el que está retratada Carlota, que por cierto, nunca usó. Sí existió el vestido, pero nunca lo usó. El pintor pintó el vestido y luego la pintó a ella, pero ese vestido nunca lo usó. Bueno, pues muchas quinceañeras mexicanas se hicieron su fiesta con el vestido de Carlota. Es más, Maximiliano y Carlota llegan a México y forman una corte, y la gente se sentía tocada por la mano de Dios porque pertenecían a la corte del emperador. Hace poco, en un mensaje que nos envían a Urus Radio, nos hablan de mi emperador Maximiliano, pero así lo ponen, mi emperador. Lo siguen viendo como un emperador por la belleza, porque son muy bonitos, por ese oropel. Vamos, en el viaje que hace Maximiliano a México en el Novara, cuando ya viene desde Miramar a la Ciudad de México, ¿en qué se entretenía Maximiliano? No en redactar una constitución o una ley, sino en organizar los banquetes, cómo iban a ser los uniformes de sus lacayos, de sus ministros, las órdenes que iba a dar, sus medallas. En eso se entretuvo todo el tiempo. Vino a formarnos una escenografía, una tremenda escenografía, la cual los mexicanos, o muchos mexicanos, anhelaban, ¿sí? Entonces vemos esto como característica del conservador, el pensar que todo lo que viene de Europa, en especial de España, hablando ya de Iturbide, todo viene a ser lo bonito, lo civilizado. Es más, Iturbide, la corona que le pusieron en catedral cuando lo coronaron, ni siquiera las piedritas que tenía eran de él, las tuvieron que pedir prestadas al Nacional Montes de Piedad para ponerlas en la corona. Le pusieron la corona y el otro día tuvo que regresar las joyas, pero tenía que tener corona. ¿Cómo iban a poner un emperador sin corona, no? Tenían que ponerle una corona. Pero bueno, ese es el oropel en el que vive el conservador. Me voy más rápido por tiempo. Cae Maximiliano, llega de nuevo Benito Juárez, los liberales, ¿sí? Que si algo los caracterizó fue la austeridad, eran sumamente austeros los liberales. Muere Juárez y sube Lerdo de Tejada. Con Lerdo de Tejada podemos decir que se acaba el conservadurismo, el liberalismo, o esa etapa del liberalismo se termina. Posteriormente llegaría Porfirio Díaz. Pero ¿qué hace Porfirio Díaz, Ricardo? Hace un pacto de no agresión. ¿Saben qué, clero? Yo no me meto con ustedes, ustedes no se metan conmigo, y llevemos la fiesta en paz. Pero no olvidemos que Porfirio Díaz era un indio, y no lo estoy diciendo peyorativamente, ¿sí? Nunca uso la palabra indio como peyorativo, pero él era un indio mixteco,
Y fíjense, hay por ahí de esas anécdotas de la historia, vean fotografías de Porfirio Díaz de los años 70 y luego véanlo poco antes o en las fiestas del centenario, cómo hasta la piel le cambió. Y por ahí estaba el rumor de que Carmelita, ¿sí? De que Carmelita tenía una crema que le ponía a Porfirio Díaz para blanquearlo, porque estaba muy oscuro, ¿sí? Él era mixteco. Entonces había que blanquearlo, y vean lo que sí lo logró. Imagínense, si tuviera la patente la gente, ¿cuánto hubiera pagado Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo, por blanquearse el rostro, ¿sí? Entonces, ellos se blanqueaban, ellos querían ser güeros. Es más, Ricardo, hay retratos de Benito Juárez con el pelo güero, así con el pelo güero, porque nos daba pena tener un presidente indito, ¿sí? Y hay retratos, los puedes buscar, con Juárez de pelo güero y ojos de color. Imagínate nada más, porque nos avergonzamos del color de nuestra piel, de ser bajitos. Es más, hay una mentira histórica que dicen que Juárez medía 1.36, es falso. Juárez, si era bajo de estatura, 1.56, pero era el promedio de su raza, de la raza zapoteca, son de esa estatura. Pero bueno, Francisco I. Madero metió unos 58, o sea, penitas arriba de Benito Juárez. Pero bueno, termina Porfirio Díaz, llega la Revolución Mexicana, viene la Constitución del 17, y en la Constitución del 17 se imponen las leyes de reforma. Carranza y los diputados de Querétaro, esas leyes se quedan, es lo que dictan, y se quedan. Pero tenemos todavía muchos problemas en México. Matan a Carranza, matan a Zapata, llega Adolfo de la Huerta a la presidencia interina. Luego hay muchos problemas. Sube Álvaro Obregón a la presidencia, sale Obregón, llega Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles dice: señores, aquí hay letra muerta, vamos a aplicar la Constitución que viene desde el 57, la separación iglesia-estado. Y en ese momento, sí, los conservadores vuelven a salir, que nadie los tocó en el porfiriato, vuelven a salir, y se da en México, Ricardo, una de las guerras más absurdas que podemos tener. En pleno siglo XX tuvimos una guerra cristera, ¿sí? Una guerra cristera, y me duele por tantos mexicanos que murieron, más de 500,000 de mexicanos murieron por su fe religiosa. O sea, abusaron de su fe religiosa, que no fue todo el clero, aclaro, fue una parte nada más del clero, la otra parte se opuso a un levantamiento armado, pero se da este levantamiento en los altos de Jalisco, Zacatecas, Durango, Michoacán. En una zona del país tenemos una guerra cristera, pues. ¿Qué pasa? Allí están los conservadores de nuevo, ¿sí? El alto clero, gente de mucho dinero, familias de abolengo, de mucho abolengo, están detrás de este levantamiento armado, pero ellos no agarraron el fusil.